El informe de la Nación se lo presenta anualmente, cada 24 de mayo, por mandato constitucional. Sin embargo, en el país vivimos una situación sui generis, puesto que por la muerte cruzada se suspendió el periodo presidencial anterior y el presidente Noboa asumió un mandato hasta concluir el periodo 2021-2025. El informe se sustenta principalmente en el Plan Nacional de Desarrollo. Y debo recordarles que el Plan Nacional de Desarrollo para este gobierno fue recién recibido por la Asamblea en el mes de febrero del 2024. Sin embargo, la Comisión concluyó erróneamente que el informe no se ajusta al Plan Nacional de Desarrollo y que además no cuenta con las proyecciones para todo el año, lo cual consideramos que es un error, porque resulta que la Comisión Fiscalizadora pretende hacer un desatino, ya que en 3 meses, después de presentado el Plan Nacional de Desarrollo, no se puede cumplir todo lo que correspondería hacer en un año. Y por lo tanto se ha desnaturalizado el espíritu del análisis del informe y queda en evidencia la única pretensión e intención de esta comisión, que ha sido minimizar los grandes logros e importantes logros que ha tenido el gobierno en tan poco tiempo, considerando cómo recibimos el país. Sin embargo, vale aprovechar este momento para recordar a todos, a pesar de que la memoria es frágil y muchas veces selectiva, cómo recibió Noboa este país. 2 temas principales: una economía desplomada y una inseguridad insostenible. Recordemos que en noviembre del 2023 el presidente Noboa recibió un país que tenía apenas 184 millones de dólares en la cuenta única del Tesoro, que tenía 2.800 millones de dólares en atrasos de pagos a proveedores como el IES, GATS y otros proveedores privados del Estado. Además, con un déficit fiscal de aproximadamente 5.000 millones de dólares, equivalente al 5% del PIB, y una deuda externa que sobrepasaba los 63.000 millones de dólares. Además, en cuanto a la inseguridad, una crisis carcelaria descontrolada, ataques por grupos de delincuencia organizada por todos lados en nuestro país, llevándonos incluso a lo que en su momento aplaudimos como fue el conflicto armado interno, es decir, terror desplegado en todo el país, gracias al desgobierno anterior a quienes ahora pretenden proteger. Pero ¿qué resultados había dado el gobierno hasta la fecha del informe a la Nación? Algunos importantes. En seguridad, pudimos reducir en un 27% las muertes violentas, gracias a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, quienes además recuperaron su institucionalidad. Se realizaron más de 126.000 operativos en todo el territorio nacional. Más de 34.000 presuntos delincuentes fueron detenidos o capturados y se ejecutaron 151 operaciones para recuperar el control de las cárceles. En apoyo a mujeres y a niños, hasta el día de la lectura del informe se habían entregado 114.000 bonos de los 1.000 días para la alimentación de mujeres gestantes y se rehabilitaron más de 77 centros de desarrollo infantil para el cuidado de nuestros niños de manera integral. En vialidad y transporte se habían entregado 138 millones de dólares para proyectos de vialidad y transporte, considerando el poco presupuesto que recibimos. Y para los jóvenes se generaron 105.000 plazas de empleo de acuerdo a las cifras oficiales publicadas en el Ministerio del Trabajo en cuanto a los contratos que se formalizaron a jóvenes de entre 18 a 29 años. Es importante decir también que el gobierno del presidente Noboa redujo el riesgo país en 1.000 puntos, lo cual ha sido importante para poder promover la inversión privada en nuestro país. Y en materia de empleo, vale resaltar que las cifras positivas de incremento de formalización de contratos de trabajo con jóvenes fue también gracias a una ley económica urgente que aprobamos en el pleno de esta asamblea, en donde pudimos aprobar incentivos tributarios para cualquier empleador que pueda aumentar entre su nómina a un joven o una joven de entre 18 y 29 años y así pagar menos impuestos. Eso fue hasta la fecha de presentación, hasta el 29 de mayo, de presentación del informe de la Nación. Pero ahora, ¿qué se ha logrado hasta ahora? Que también es importante. Reactivar la cadena de pagos con nuestros proveedores. Se han pagado más de 8.600 millones de dólares, de los cuales 2.700 millones fueron obligaciones heredadas. Vendemos más al mundo. En el primer semestre del año las exportaciones crecieron en 1.700 millones de dólares, es decir, un 12% en relación con el 2023. Hasta la fecha también hemos incrementado los contratos formales en 211.000 nuevos contratos entre jóvenes de 18 y 29. Y todas las obras que vemos que inauguran las alcaldías, las prefecturas en nuestro país, que son importantes, fueron también gracias a que el gobierno pudo ponerse al día con todos los gobiernos autónomos descentralizados. Y además, hasta la fecha, entregar garantías soberanas por más de 687 millones de dólares. Un trabajo en conjunto con las autoridades locales.
En créditos, estamos apoyando a los pequeños productores y consumidores ecuatorianos. Se han entregado el monto más alto en la historia de los créditos de la banca pública. Más de 4.500 millones de dólares en casi 2 millones de operaciones es en este periodo de gobierno. Créditos de la banca pública. Todos esos son los logros que en tan poco tiempo y con la coyuntura política difícil que ha encontrado este gobierno se han conseguido. Este es un gobierno que hace que las cosas pasen y la ciudadanía está consciente de aquello. Y somos enfáticos en decir que ante las trabas que quieran seguir poniendo en esta asamblea, lamentablemente, no vamos a parar. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir sirviendo al pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias. Si me confirman, si se escucha, por favor. Clarito, señor asambleísta. Gracias, muy gentil. Qué bueno que se me puede escuchar claro, porque es importante dar a conocer a la ciudadanía, al país entero, lo que está pasando en el país. No hay planificación, no se cumple con la planificación que se supone tiene que sacar este país en adelante. Y quiero, por favor, que me autorice únicamente para muestra un botón, presidente, se pueda proyectar un video que fue remitido a Secretaría General. Para muestra un botón. Gracias. La provincia de Cañar se ha levantado, el cantón local se ha levantado, porque no soporta más la inseguridad. Y nos vamos a mantener. Gracias, presidente. Es una muestra de cómo está el país, la inseguridad total. Ya el ciudadano no aguanta más. Y justamente es por las mentiras que genera el gobierno, lo decimos frontalmente. Yo pregunto la intervención del legislador Chamba, ¿quién de los ecuatorianos no quiere arrimar el hombro para que este país salga en adelante? El 99% de los ecuatorianos queremos arrimar el hombro para que salga en adelante este país. Pero cuando se miente, cuando se engaña, cuando únicamente se gobierna desde las redes, con mentiras y engaños, este país no va a salir nunca en adelante. Estamos mostrando cifras. Una comisión que ha trabajado con responsabilidad da cuenta de la nula ejecución presupuestaria. En seguridad, y para datos, suficiente con señalar un dato importante relacionado al ámbito de seguridad, que de igual manera pido se pueda proyectar, porque a veces dicen que no, presidente, si nos autoriza un dato sacado de los mismos datos que presenta el gobierno como tal. En lo referente a la ejecución presupuestaria del SNAI, en la reestructuración del Sistema Nacional de Rehabilitación, se ha ejecutado el 0.5%. Si no hay ejecución presupuestaria, el país va a seguir destrozándose, porque en definitiva no existe una inversión. Siendo así, el gobierno le ha fallado al Ecuador entero. Y no es solamente a nivel de la estructura nacional, porque la semana pasada, del video que proyecté, se movilizaron ciudadanos indignados del cantón La Troncal hacia la gobernación de Azogues, en la ciudad de Azogues, para que puedan comprometerse. Ese es el dato que pedí proyectar, la ejecución presupuestaria del SNAI. 0.5% no ejecutan el presupuesto. Gracias por la proyección. Retomo mi intervención. Dato mata relato. La gente vino, se movilizó. A través de su representante del gobernador se comprometió a ir a La Troncal para llevar adelante la mesa de seguridad con el viceministro. Ya en este momento dijeron, va a ir el viceministro, no se preocupe. El día de ayer. Y oh sorpresa, no llegaron, no se fueron. Nuevamente mintieron, engañaron. Es el gobierno de las mentiras y del engaño, de la farándula y del ofrecimiento vano que no tiene resultados. Y ahí están las muestras. El Ecuador no puede seguir soportando más tanta mentira, tanto engaño. Querer decir que no estamos comprometidos para sacar en adelante este país es otra mentira y otra falacia. Nosotros desde la fiscalización y desde la legislación llevamos adelante nuestra función, que al gobierno le consta. Presentó proyectos de ley económicas urgentes que decía, no más apagones, no vamos a tener apagones con esta ley aprobada. Mentira, nuevamente el fantasma de los apagones. Y para ellos la demagogia, que no les va a cobrar el consumo energético diciembre, enero y febrero. Y no dicen todo lo de fondo. Si no cobran, ¿quién responde por estos recursos? Las empresas comercializadoras de energía, que a propósito al día de hoy ni siquiera les devuelven los recursos que condonaron en cierta medida con la acción anterior relacionado a el apagón que tuvimos también meses atrás. Eso es otra mentira más que desfasa la economía de los ecuatorianos y del país. En ese ámbito es necesario el proceso de fiscalización. Es necesario
que la Asamblea Nacional cumpla su papel, llevando adelante un proceso cierto, como se lo viene haciendo y a través de esta comisión, que felicito de antemano, dando cifras y datos de lo que vive el día de hoy el Ecuador. No hay un eje específico relacionado a la seguridad, dice el informe que nos presentan. Y cierto es, pues, no es únicamente de disfrazarse de G.I. Joe, de Castón, irse a un cantón el más peligroso a nivel del mundo ahorita, por decirlo menos, como Durán, salir con 40 guardaespaldas atrás a decir que ahora sí no va a haber un muerto más en Durán, y vean, siguen existiendo los muertos, me solidarizo, le expreso mi condolencia al legislador Chamba, pero no nos podemos vender por un medrugo. Hay que decir las cosas como son, por su nombre, y debemos sumar esfuerzos y voluntades para hacer de que se cumpla con el Plan Nacional de Desarrollo, para exigir al gobierno resultados ciertos y no únicamente mentiras posicionadas a través de los medios y de las redes que él maneja. Tiene los recursos para hacerlo, para engañar y para mentir, pero en la práctica, con datos, la ejecución presupuestaria de este gobierno queda debiendo y de largo. Mi llamado, estimados legisladores, es necesario sumar esfuerzos y voluntades que permita, como primera función del Estado, llevar adelante esa fiscalización que termine determinando responsables, porque los hay, empezando por el primer mandatario, por los ministros, que a propósito dicen que ni siquiera quieren ir a la Asamblea, ya lo han demostrado, y ahora sabemos por qué, porque no tienen los elementos para refutar cada una de las acusaciones que se les ha hecho en seguridad, en baja ejecución presupuestaria en salud, en nula ejecución presupuestaria en educación. Salen disfrazados a decir que han entregado becas, pedimos la información a la CNCID y, oh sorpresa, todavía no se han efectivizado. Y así, por el estilo. Presidente, encargado, estimados legisladores, creo que es necesario hablarle con transparencia al Ecuador y a la nación y decirlo con nombre y apellido. El gobierno del señor Daniel Noboa y todos sus secuaces han incumplido con el gobierno, con el país, y es necesario cumplir la fiscalización que permita, una vez por todas, dejar de mentirlos a los ecuatorianos y empezar a obrar con transparencia y con verdad, no únicamente con información montada y falsa a través de las redes sociales. Respaldamos y apoyamos este informe y sobre todo que se lleve adelante las acciones que permitan una vez por todas parar con tanta manipulación mediática establecida desde el gobierno y se empiece de una vez por todas a hacer que cumpla con lo que ofreció en campaña y lo que le llevó a ser presidente, porque al día de hoy queda debiendo y de largo. Basta, estimados ciudadanos, de caer en ese juego de la mentira y del engaño. Es necesario entonces unir fuerzas. Le queda un minuto, señor asambleísta. Culmino mi intervención haciendo ese llamado. El llamado a la verdad, el llamado a la transparencia y desterrar de una vez por todas la mentira, la falacia y el engaño, que es el pan de cada día de este gobierno. Gracias, presidente. Creo que la Asamblea Nacional debe ahorrarse otra vergüenza pública y actuar con sensatez. No es aceptable ni lógico pretender que al presidente de la República, con apenas 6 meses de gestión, se le exija cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo como que si estuviera hace 1 año en funciones. En planificación, probablemente muchos de aquí sepan, el cumplimiento de metas se mide por años de gestión, no por meses. Y creo que aquí existe un error al momento de la entrega de esta información. Lo que máximo se puede hacer es un seguimiento del avance de una meta, pero no asegurar con una precisión que asombra y un absurdo que realmente espanta a la ciudadanía, que el informe del presidente no se ajusta al Plan Nacional de Desarrollo y que no ha cumplido con sus propósitos. Por lo tanto, las conclusiones que contiene este informe son equívocas, pues no se puede evaluar un plan de desarrollo ejecutado de febrero a mayo. ¿Y por qué desde febrero y no desde diciembre? Se van a preguntar. Pues les comunico que teniendo en cuenta que existió una muerte cruzada y que las elecciones fueron atípicas, el gobierno tuvo que consultar a la Procuraduría General del Estado sobre el tiempo que tenía para aprobar su plan de desarrollo, que está en relación con las propuestas que le hizo al país durante la campaña electoral. La respuesta oficial de la Procuraduría fue que se debería ser aprobado máximo en febrero, tal como ocurrió, pero que esta comisión ocasional, al parecer, no se enteró. Así, la evaluación que tiene que hacerse a esta administración, porque ninguna autoridad está exenta de rendir cuentas, lo creo, lo he dicho siempre, y por supuesto que me incluyo, le corresponde en el 2025, cuando sí se cumple 1 año de vigencia del plan. A esa fecha, señoras y señores asambleístas, se podrán revisar indicadores de impactos y resultados anuales, contando con información y datos de un ejercicio fiscal cerrado. La política debe ser coherente y, por lo tanto, razonable. Los ciudadanos nos piden con toda la razón que hagamos una fiscalización creíble, que se ajuste a los hechos, que no responda a venganzas políticas ni ajustes de cuentas. Creo que el país ya tiene demasiado con este tipo de política. Hay un hartazgo nacional del que debemos dar cuenta. Mucho que decir al respecto. ¿Qué irán a pensar los ciudadanos cuando se conozca que esta comisión, que evaluó el informe presentado por el presidente de la República el 24 de mayo pasado,
se formó sin ningún solo legislador de la bancada de gobierno. Es decir, sin ninguna probabilidad de que la parte involucrada y dadas las condiciones en que se ha producido este informe, me parece que la palabra correcta es la parte afectada, pueda tener una opinión, aclarar un dato, explicar alguna información y defenderse en el debate interno. Otro hecho aún más penoso todavía es que esta comisión, que afortunadamente es ocasional, recomienda que se incluya la seguridad como un eje dentro del Plan Nacional de Desarrollo, lo que demuestra que ni siquiera leyeron, pues en el eje social y como objetivo 3 consta garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y transformar el sistema de justicia, respetando los derechos humanos. Además, contiene la estrategia y la meta para cada una de las políticas programadas. Es decir, este informe es vergonzoso. Señor presidente, colegas, creo que esta asamblea tiene cosas muchísimo más importantes que hacer, en lugar de seguir perdiendo el tiempo en absurdos de esta dimensión. Si bien nuestras tareas principales son legislar y fiscalizar, me parece que el tiempo sería más productivo si todos estuviéramos aportando a resolver temas nacionales como educación, salud, seguridad, por ejemplo, pero creando espacios, creando leyes, creando reformas de esto. Deberíamos ser justamente ese espacio de debate público, deberíamos ser un lugar de encuentro, deberíamos tener la capacidad de convocar a expertos, a la sociedad civil, a la academia, a organismos internacionales, para ponernos de acuerdo al menos en estos temas que tienen que ver con la vida de todos los ecuatorianos, y es lo que nos piden a gritos todos los días. No estoy diciendo nada nuevo, pero qué importante que es repetirlo, porque no es posible que una institución esencial para el sistema democrático pierda su norte con tanta destreza. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra. Hello, everybody. Convolfest, 3 días de evento online en circuito cerrado donde consultores y estrategas internacionales compartirán metodologías y estrategias para ganar campañas y elecciones. No te pierdas este festival de estrategias en comunicación política. Informes www.consultoreslatam.com. Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá.